Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista a la situación del deporte en general en nuestro país. Esto luego de conocer ya los logros alcanzados tanto en ciclismo, en el fútbol, también en marcha, en fin, en otros deportes. Vamos a conocer cuál es el estado del deporte en el Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Y para conocer detalles, ¿quién mejor que el legislador Carlos Vera? Carlos Vera, licenciado en Ciencias de la Educación, mención Educación Física, Deportes y Recreación, ex árbitro FIFA, asambleísta nacional por el Movimiento Alianza País, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud. Y para conocer más detalles, ya nos acompaña el legislador Sebastián Palacios. Sebastián Palacios, licenciado en Finanzas y Relaciones Internacionales, deportista, asambleísta por la provincia de Pichincha por el Movimiento Suma, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, coordinador del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte. Uno de los últimos logros alcanzados en nuestro país fue por Richard Carapaz en el Giro de Italia. El ciclista carchense llegó en nuestro país y recibió un merecido homenaje. Veamos en el siguiente video los detalles. Muchas gracias a todos esos carchenses que se han dado cita, agradecerles de corazón. Y nada, que espero que este triunfo lo puedan disfrutar tanto como yo, que es de todo el pueblo ecuatoriano. Gracias. Con esas palabras de agradecimiento recibió Richard Carapaz, el ciclista carchense, campeón del Giro de Italia 2019, la condecoración al mérito deportivo Ciudad de Quito, entregado este martes por parte del alcalde Jorge Yunda. Conocemos que este triunfo te lo debes a ti y a tu esfuerzo y a tu familia. Para mí es un gusto también como alcalde de la capital de los ecuatorianos recibirte y decirte bienvenido campeón. Muchas gracias. Este reconocimiento está destinado al deportista ecuatoriano que se hubiere destacado de manera excepcional en cualquier disciplina deportiva durante el año, sea en el ámbito nacional o internacional. El alcalde de Quito también entregó al ciclista ecuatoriano a Gira, una perrita que ha sido recuperada de las calles de Quito para que sea parte de la comunidad de donde es oriundo el campeón del Giro de Italia. Cuando Dios y la vida te da la oportunidad de llegar a ocupar un sitial tan alto como el que tú has llegado y como el que nosotros estamos aquí comenzando, también tenemos esa oportunidad de ser parte de las soluciones. Quito tiene un grave problema de fauna urbana. Esta perrita hubiese terminado atropellada, hubiese terminado enferma en las calles de Quito. Le hemos recuperado y tiene una segunda oportunidad. Le hemos puesto el nombre de Gira. Un aplauso para Gira, espero que te acompañe. Previo a este homenaje, el ciclista carchense se reunió con el presidente de la República, Lenín Moreno, a quien entregó la maglia rosa, como obsequio para todos los ecuatorianos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí observábamos algunos de los merecidos homenajes que los realiza en nuestro país varias autoridades a Richard Carapaz. Pero vamos a saludar con ya los asambleístas que nos acompañan aquí en el programa Tercer Debate. Asambleísta Carlos Vera, gracias por estar con nosotros en los medios legislativos. No, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá y sobre todo hablar de uno de los temas más importantes como es el deporte, ¿no? Gracias, asambleísta. Legislador Sebastián Palacios, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Gracias a ustedes. Para mí es un gusto estar acá, conversar sobre algo que nos apasiona, que nos encanta y en lo cual estamos trabajando mucho desde la Asamblea Nacional. Correcto. Empecemos entonces. Asambleísta Carlos Vera, ¿cómo trabaja la Asamblea Nacional para fomentar el deporte en nuestro país?
Bueno, yo quiero destacar y resaltar algo, ¿no? Yo creo que por primera vez se le está dando la importancia desde la parte legislativa a esta área, a este sector, que tanta gloria nos está dando y nos ha dado en la historia al país, ¿no? Yo creo que ahora hay un grupo consolidado de legisladores que de una u otra manera le debemos parte de la ubicación en la que estamos ahora presente al deporte. Y en la vida uno de los valores más importantes que debe tener el ser humano es ser grato. En lo personal, yo creo que tenemos que ser recíprocos y darle a esta actividad lo que nos dio. Estamos trabajando justamente con compañeros como Sebastián en darle al deporte la normativa y seguridad jurídica para levantarlo de una vez por todas. Sabemos que hay mucho por hacer, sabemos que hay mucho por qué darle a esta actividad y ojalá todos nos unamos, porque el deporte es la única actividad que realmente une al país. Es la única actividad en la cual, pues, es la única actividad en la cual uno no tiene distintivo ni colores políticos ni ideologías. Nos demostró últimamente nuestra participación de la selección, nos demostró Richard Carapaz, Glenda Morejón y todos los deportistas que nos están dando esa gloria y que nos llenan el pecho de emoción al ver sus triunfos y al ver que nuestro tricolor flamea, al ver que nuestro himno nacional se entona. Yo creo que es digno destacar que esta asamblea la que le está dando realmente la prioridad, el interés que el deporte se merece. Ya vamos a ir entrando un poco más en detalle. Asambleísta Sebastián Palacios, usted es presidente de este grupo parlamentario por el deporte, el fomento al deporte en nuestro país, pero también usted es ex deportista, ciclista, y tenemos como referente ahora a Richard Carapaz, pero usted también representó a nuestro país. ¿Se vio usted acompañado? ¿Sintió el respaldo de las instituciones cuando representaba a nuestro país? Bueno, es muy interesante porque ahora con el triunfo de Richard Carapaz se dice que los políticos nos estamos subiendo a la camioneta o a la bicicleta de Richard Carapaz. Yo puedo decir con mucho orgullo y con mucha alegría que estoy subido en la bicicleta desde los 6 años. Yo fui ciclista, representé a la ciudad, a la provincia, al país. Obtuve títulos a nivel mundial, llegué a ser tercero en el mundo en la modalidad del bicicross y a los 18 años me pasé a hacer ciclismo de pista. ¿Qué es diferente? Son las diferentes modalidades. Que es otra modalidad, es la que se hace en el velódromo. Yeah. Curiosamente, y eso yo no recordaba, pero la semana pasada un periodista me entregaba un documento del año 2009 en el que yo había competido con Richard Carapaz ahí. Yo no tenía idea de esto, me enteré hace ¿En los Juegos Nacionales? ¿Será? No, era un campeonato nacional y era la prueba del kilómetro contrarreloj. Yeah. Entonces, hemos estado siempre de cerca con el deporte. Yo comparto lo que dice Carlos, todo lo que le debemos al deporte es enorme, todo lo que hemos logrado se lo debemos justamente al deporte. Y por eso es que desde que llegamos a la Asamblea Nacional, porque otra de las formas en la que demostramos que no nos estamos subiendo ahora en la bicicleta es que hemos trabajado junto a Carlos y el resto de colegas asambleístas del Grupo Parlamentario del Deporte en varias leyes, en varias normativas, desde julio del año 2017, que es cuando se creó este grupo parlamentario. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es ya viendo resultados, no solo desde nuestros deportistas, sino también viendo resultados del trabajo mismo del grupo parlamentario. Ya conversaremos de eso, la nueva ley del deporte que estamos a punto de presentar. Pero además hay que destacar el Día Nacional del Fútbol Femenino que desarrollamos aquí en la Asamblea. Carlos fue uno de los proponentes de la ley para prevenir y sancionar la violencia en el deporte. Tuvimos que hay una reglamentación en trabajo a propósito de así es. Claro, tuvimos la celebración del Día Nacional del Deporte en la Asamblea Nacional. Propusimos incentivos para las empresas para que puedan aportar a los deportistas y que puedan deducir eso del impuesto a la renta, y fue aprobado en el Pleno de la Asamblea. ¿Se está aplicando? Es la pregunta. Se está aplicando, sí, pero hace falta un detalle final de la Secretaría del Deporte. Pero lo importante es que hemos estado hablando, hemos estado discutiendo, compartiendo, sobre todo con deportistas, desde hace más de 2 años y obviamente estos 2 años que nos quedan deberemos puntualizar muchos de los temas y trabajar con mucho más esfuerzo por el desarrollo de los deportistas en el Ecuador. Pregunta directa al asambleísta Carlos Vera. ¿Cómo tomó usted esta decisión del gobierno nacional de degradar, han dicho algunos, del Ministerio del Deporte a una secretaría? Bueno, al principio indudablemente que fue una preocupación muy grande y hay que nuevamente reconocer de que al deporte lamentablemente no se le ha dado en generaciones la importancia que realmente se merece.
debería ser incluso una política de Estado, ¿no? Y nos tomó todo por sorpresa y gracias a Dios hubo una insistencia de todos, creo que todos nos unimos para de una u otra manera hacerle entender al gobierno nacional de que no era la mejor opción. Pero es que en un principio el gobierno nacional lo que buscaba era fusionarla con el Ministerio de Educación. Era algo que realmente nos estaba retrocediendo a los años anteriores y hasta nuestra Constitución está en contra de la regresión de derechos, ¿no? Entonces, afortunadamente, vuelvo repito, hicieron eco todos los reclamos de los deportistas, de nosotros mismos, quienes de una u otra manera también aportamos a que se reviera esta decisión y se cambia el nombre de la Secretaría del Deporte con rango de ministerio. Prácticamente lo único que se le cambió fue el nombre, que eso sí es una potestad del Ejecutivo. Pero la asignación presupuestaria también es la misma. Bueno, no solamente el deporte, ¿no? Ahí sí hay que destacar que disminuyó en todos lados, y eso es algo que sí tenemos nosotros que trabajar duro. ¿Por qué? Porque el método de asignación realmente es al deporte en sí, yo lo he recalcado y lo he dicho, ha sido una puñalada en la espalda. Estamos heridos gravemente, porque cada vez que hay este tipo de recortes presupuestarios se afecta directamente al fomento deportivo, se afecta directamente a la ayuda que reciben los deportistas, porque hay un grosso en la parte de funcionarios, que eso en cambio no se afecta, porque los sueldos suben, sobre todo la parte de salarios básicos, por ejemplo. ¿Dónde se enfoca realmente los recortes? En la parte de mantenimiento de escenario, en la parte de ayuda a los deportistas de sus viajes, y es ahí donde debemos trabajar, porque en normativas que a lo mejor garanticen de que aún habiendo problemas económicos, el deporte no sea tocado. Y ahí tuvimos como ejemplo a Glenda Morejón. Como lo decía Sebastián, que por medio de la ley de fomento de productivo, que ojalá ya se aplique en los tributos que beneficien a este sector, que darle también a las empresas privadas la seguridad o las garantías o la normativa para que ellos inviertan en el deporte, como lo hacen todos los países del mundo, porque llegaríamos a un momento que de verdad el país, el Estado no va a poder tener todos los elementos necesarios para poder solventar todas las necesidades, pero sí también tenemos que darle a la empresa privada las garantías necesarias, las garantías jurídicas para que ellos puedan intervenir así como lo hacen en otros países. Modalidad que se le aplica en Colombia. En la mayoría de los países del mundo se aplica esto. Asambleísta Sebastián Palacios, usted es conocedor del ciclismo. Hablemos un poco de Richard Carapaz. Llega un momento en el que evidentemente Ecuador posa sus ojos sobre él en este giro a Italia. Y claro, toma renombre a partir de la Vuelta 14, lo vemos en imágenes, cuando despunta prácticamente y empieza ya a tomar la cabeza del giro, no suelta la punta de este torneo. Pero hay todo un acompañamiento. ¿Cómo trabajan allí en el equipo? Conozcamos detalles de aquello. Bueno, primero tomar en cuenta que Richard Carapaz no se hace conocido o no llama la atención de los ecuatorianos y de las autoridades solamente en este Giro de Italia. Recordemos que el año anterior en el Giro de Italia Richard Carapaz ya ganó una etapa y eso ya fue histórico y fue muy llamativo. Quedó cuarto. Si mal no recuerdo. Cuarto me parece que ya fue en el global del Giro. Pero antes de eso incluso él tuvo una buena participación en la Vuelta a España. Hay 3 competencias a nivel nacional e internacional, que se les llaman las pruebas madres del ciclismo, que son la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia. Ya en la Vuelta a España le fue bien. De hecho, ahí fue que nosotros como grupo parlamentario lo llamamos. Richard Carapaz estuvo acá sentado en la Asamblea Nacional contándonos sus experiencias. Año 2017. Año 2017, terminando el 2017 justamente. Y ya después logra este triunfo en la etapa en el Giro de Italia y ahora, bueno, ha logrado algo que si es que usted les pregunta a los ciclistas ecuatorianos, yo hablaba con mi papá, que él fue ciclista también y concursó en los Juegos Olímpicos en Moscú en el año 80. Y mi papá me decía, si me hubiesen preguntado que un ecuatoriano iba a ganar el Giro de Italia, hubiese dicho imposible. ¿Impensable? Impensable. O sea, eso se compara. O sea, Richard Carapaz estuvo concursando contra los mejores del mundo. Primož Roglič, me acuerdo ahora último. Y de su mismo equipo, Landa, que era uno de los favoritos del equipo a ganar. Nairo Quintana, en Colombia. Nairo Quintana, que no estuvo en este Giro, pero que estará en el Tour de Francia. Entonces, el trabajo que ha ido haciendo Richard ha sido progresivo. Él, antes de eso, ganó una Vuelta a la Juventud en Colombia. Él fue campeón nacional acá en el Ecuador.
Y llegó un punto en el que él ya no entrenaba en el país, sino que empezó a entrenar en Colombia. Pero ahí se dio por un hecho, ¿no? O sea, fue sancionado por el Comité de Ciclismo, por el Comité Olímpico Ecuatoriano, por un acto de indisciplina en el 2017, en los Juegos Panamericanos. Entiendo que fue en los Juegos Bolivarianos, si no me equivoco. 2017, precisamente. No conozco bien los detalles, pero no solo por eso, sino porque el nivel del ciclismo colombiano es mucho más alto. Y evidentemente entrenar en Colombia para Richard era mucho más competitivo que entrenar acá. Además que algunas marcas colombianas empezaron a ver en él el talento que tenía. Poco después él entra al equipo Movistar. Movistar a nivel internacional lo lleva a competir la Vuelta a España después del Giro de Italia. Y ahora entró en el equipo no como el favorito, pero sí uno de los favoritos. Normalmente un equipo de ciclismo asigna a quien va a ser el líder de su equipo y tiene a quienes se llaman en ciclismo los gregarios o el equipo de apoyo. ¿Quiénes son los gregarios? He escuchado mucho este término. ¿Quiénes son ellos? Es básicamente el equipo que acompaña al líder. En ciclismo siempre va a haber un líder que es el que tiene que ganar la competencia. ¿Y cuál es la función de los gregarios? Es apoyarle en todo lo que sea necesario. ¿Apoyar en qué sentido? Desde ir a ver las caramañolas, que son los termos de agua, al carro de abasto, hasta, no sé si vieron una imagen en el Giro de Italia en la que Richard se sacaba las gafas y le entregaba a un compañero para que le ayude limpiando, pasando además por ya el esfuerzo físico que hace el equipo por guiarle a Richard durante las etapas o al líder. En ciclismo importa mucho el que un ciclista pueda cortar el viento y eso se lo hace estando atrás de otro ciclista. Entonces, de lo que sirven o para lo que sirven los gregarios es para ponerse siempre enfrente, cubrirle del viento y que el esfuerzo del líder, que es el que está atrás, sea mucho menor que el resto. Por eso es que en las últimas etapas, los gregarios, el equipo está muy cansado, ya no avanza. En cambio, el líder todavía tiene piernas para poder luchar hasta el final. Y eso sucedió en las etapas de montaña, que es puntualmente en donde destaca Richard Carapaz, aparte de su preparación que lo efectuó acá en el Carchi, en una zona montañosa. Exactamente, exactamente. Entonces, es muy interesante ya identificar cada uno de los deportes como tal, en este caso el ciclismo, pero sí es importante, y sumándome a lo que decía Carlos, que analicemos todo lo que ha sucedido en estos años en el deporte, ¿no es cierto? Tenemos muchísimas glorias, hemos tenido muchos resultados que nos han llenado de orgullo, pero hay ciertas decisiones que desde mi punto de vista no fueron acertadas, incluso desde hace varios años. Hablamos del año 2009, cuando se decidió quitar un impuesto que había a las llamadas telefónicas y que era asignado directamente al deporte. A los deportistas, Se tomó esa decisión pensando que el Estado lo podía asumir todo. Ahora nos damos cuenta que no es así, cuando vemos que cada año se reduce en el presupuesto para el deporte y para los deportistas. Creo que no fue una buena decisión tampoco el disminuir el nombre, digamos, del rango de ministerio a secretaría. Y tampoco, y ahí sí nosotros tenemos una responsabilidad en cambiar eso. Cuando se debatió la anterior ley del deporte aquí en la Asamblea Nacional. Año 2011. Año 2010, llegando al 12 me parece. 2010 y 2011. Ah, sí, porque el 12 se aprueba. Ajá. No se lo hizo de forma responsable, no se lo hizo de forma participativa, en conjunto con los deportistas. Hemos recibido comentarios, porque ninguno de los dos estábamos en ese periodo, que la ley se la discutió en una sala con pocas personas, pensando políticamente y no pensando en los deportistas, y eso es una gran falla. Ya vamos a entrar, asambleístas, en los temas de institucionalidad, que son los temas que también nos interesan. Hablemos de fútbol, asambleísta Carlos Vera, y tenemos en la mente lo reciente, ¿no? Ecuador jugará por el tercer y cuarto lugar en un mundial FIFA, si bien es la categoría sub-20, hay quienes han señalado que, bueno, no es profesional, pero es un mundial regentado por la FIFA. Y observamos ahora allí en imágenes. ¿Cuál es la sensación que le deja a usted que fue árbitro profesional? ¿Árbitro FIFA? Ajá, sí, árbitro FIFA, y estuve en 3 mundiales, ¿no? Claro. Yo siempre he dicho que el hecho solamente de clasificar a un evento mundial ya es un triunfo, porque de tantas selecciones del mundo, en las mayores, por ejemplo, llegar a entre las 32 es un logro importante. Hay quienes dicen que estas eliminatorias son el premundial. Así es, las eliminatorias, sí, las eliminatorias. Cuando ya llegan al mundial, ya es un logro importante, porque el hecho de clasificar tantas selecciones en el mundo que quisieran estar, en este caso, como nuestra selección. Yo no comparto que no sean profesionales, porque un jugador de 20 años ya es profesional. Ya está formado. Y que ya incluso tienen sueldos, y muchos de los chicos incluso juegan
equipos internacionales. Pero ahí dice, hay quienes señalan que están en un proceso de adaptación, de llegar ya como profesional. Yo creo que eso es lo que a nosotros muchas veces nos limita, porque mientras nosotros pensamos que un jugador de 20 años todavía hay que pulirlo, en otros países un jugador de 20 años ya está en el exterior. Ya está en el exterior. Italia, ya está en Inglaterra, por ejemplo. Exactamente. Entonces ya tenemos que quitarnos, y yo creo que eso ha sido parte de la evolución que ha tenido nuestro futbolista, ¿no? Ahora vemos jugadores de muy baja edad que ya juegan en primera categoría, que ya están rozándose con jugadores de mucha experiencia, y esos son los resultados. El fútbol es un proceso como todo deporte, pero ahora tenemos un resultado, tenemos una ilusión con esta nueva generación de chicos. El estar ahora entre los 4 selecciones del mundo, entre 4 países del mundo, yo creo que debemos sentirnos como decía antes, con la piel erizada, con el pecho hinchado de orgullo. Estos chicos lo dejaron todo, demostraron unidad, demostraron compromiso con el país. Lo que pasa es que cada vez, como nos hemos acostumbrado a los triunfos, y cada vez que el equipo va avanzando, queremos más y queremos más. Y eso es normal, porque eso es parte del crecimiento de una persona, no quedarnos estancados. Ya pasamos una etapa, y recordemos cómo pasamos, con la justa. Y casi que llegamos a ser campeón. Claro, cuando clasificamos, porque Ecuador no es que ingresó directamente, clasificamos justamente ya por cuartos, los mejores terceros. Claro. Pero yo creo que es un tema que ojalá también el nuevo proceso de una nueva dirigencia que está en el fútbol ecuatoriano, gente nueva, gente joven, gente con un propósito diferente, y dejando atrás ya la problemática que hubo, ¿no?, con el tema FIFA Gay y todos los sinnúmero de situaciones que nos tuvieron, los escándalos que se dieron ahí. Yo creo que ojalá apuntemos verdaderamente, primero, una verdadera profesionalización del fútbol ecuatoriano, y aquí involucramos incluso al arbitraje, porque el arbitraje, a pesar de los logros que venimos dando desde Italia 90, cuando por primera vez un árbitro ecuatoriano fue a un mundial. Byron Moreno. No, fue Elías Jacome. Elías Jacome. En el 2012 en el 2002 Byron Moreno, y en el 2014, que fui el último que tuve el honor de representar al país en Brasil y estar en la final, en el partido más importante del continente, ¿no?, del mundo. Usted estuvo como cuarto árbitro en el partido final entre Alemania y Argentina. Pero yo creo que todos estos antecedentes, como decía Sebastián, él fue tercero en el mundo en su disciplina, y qué grato conocer de los nombres, de cómo el equipo trabaja. Mira, hay cosas que quizás uno no lo conoce. Yo creo que es un mensaje, y lo que dio Richard y lo que dieron estos chicos y lo que están dando todos, un mensaje que los ecuatorianos sí podemos llegar a lugares estelares a nivel mundial. Tenemos todas las condiciones, solamente es cambiar la mentalidad. Aparte que es verdad, también necesitamos apoyo. Necesitamos un apoyo fuerte, consolidado, pero eso también, por eso es el trabajo, por eso también la responsabilidad, el compromiso que tenemos nosotros desde la Asamblea es garantizar de una manera jurídica de que los procesos se continúen, pero se continúen con apoyo. Y en ese marco, 2 decisiones me parece que allí marcaron el rumbo en cuanto al fútbol ecuatoriano. El primero, el de incluir un juvenil en cancha. Así es. Usted recuerda que en un principio, desde la misma dirigencia, había resistencia a aquello. Los hacían jugar 1 o 2 minutos, luego los cambiaban. Así es. Luego fueron 90 minutos. Y el segundo, en el tema de Jorge Célico, ¿cree usted que fue un acierto el de nombrar por parte de Villasís, el presidente transitorio de la Federación Ecuatoriana, nombrarlo a Célico como director técnico de las formativas de la selección? Yo sí creo que es un acierto. El profesor Célico viene teniendo muchísimo éxito en la formativa, incluso aquí en Universidad Católica. Ya tiene un trabajo consolidado, y incluso es una muestra, él a nivel de clubes de mayores no ha tenido tanta regularidad, y eso quiere decir que su visión debe ir enfocada ahora mucho más al trabajo formativo, ¿no? Aunque, vuelvo a repito, no comparto que la selección sub-20 se la tome como formativa, porque ya son jugadores que ya tienen toda esa casta para ser tomados en cuenta a nivel internacional. Pero yo creo que sí fue un acierto. Fue un acierto primero porque él venía ya con un proceso, ya venía conociendo a los jugadores, y el hecho de lo que usted planteaba y decía de que el estar incluyendo cada vez más, darle más minutos a estos chicos, también ya le ha dado un roce y le da la oportunidad de que tengan personalidad en el momento de aplicar, que la personalidad es muy importante dentro de un terreno de juego. Además ya tenemos jugadores que tienen un desarrollo físico muy interesante, que era lo que al principio o en años anteriores también nos marcaban la diferencia, y éramos fácilmente pasados por encima. Claro. Yo creo que eso también es importante, de que ahora hay un trabajo, a pesar que también los clubes ya están haciendo un trabajo diferenciado, un trabajo también de planificación con formativas.
los diferentes campeonatos que hay. Hay desde las sub-12, sub-14, claro, sub-16, sub-18, ahí destaca Independiente del Valle, creo que es entonces, indudable. Hay algunos clubes, Independiente del Valle, el mismo Liga de Quito. Emelec me parece que se ha quedado. Exacto. Emelec desde la última generación, cuando salieron los famosos extraterrestres, como que bajó nuevamente y se enfocó a ganar títulos, ¿no? Y eso quizás a veces es un error, porque si lo hacemos como lo hace Independiente, que tiene verdaderamente su cantera deportista, y después con esa misma se nutre. Por eso es un equipo que no tiene problemas. Correcto. Muy bien, asambleístas, hemos hablado un poco de estos deportes en base a la coyuntura, pero en el siguiente bloque les propongo hablar ya de normativa, de temas de institucionalidad también. Existe la ley para prevenir y erradicar la violencia en los escenarios deportivos y la nueva ley del deporte que se está construyendo acá en la Asamblea Nacional. Cuando regresemos hablaremos de aquello y, claro, el fomento a los deportes nacionales, que a propósito se desarrollan aquí el Campeonato Nacional de Deportes que se desarrolla en nuestro país. Sigan con nosotros, amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Conversamos con los asambleístas Carlos Vera y Sebastián Palacios. Empiezo por usted, asambleísta Palacios. En la Asamblea Nacional se busca modificar, derogar, reformular la ley del deporte. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se va a hacer desde la legislatura? Bueno, nosotros desde el grupo parlamentario en el 2017 que les comentaba empezamos a recibir a muchos deportistas que nos pedían varias cosas y uno de sus petitorios era siempre reformar la ley del deporte actual. Les comentaba antes el proceso que se dio de debate casi nulo o incompleto en la actual ley del deporte. Nos daban problemas como la politización que existe en la elección de las dirigencias a nivel provincial, a nivel nacional, problemas dentro de la estructura misma del deporte ecuatoriano. Nos dimos cuenta que no existía un verdadero sistema de deporte a nivel nacional en donde por naturaleza en un sistema las instituciones tienen que articular. ¿Instituciones como cuáles? Asociaciones provinciales, federaciones nacionales por deporte, las mismas federaciones estudiantiles. ¿Cuánto se ha perdido? ¿Cuánto se ha perdido el deporte estudiantil, intercolegial? El deporte barrial también tiene que estar dentro de todo este sistema. Y cómo todo esto es controlado y de alguna forma ejerce la rectoría el ministerio ahora llamada Secretaría del Deporte. Nos dimos cuenta además que hacía falta incluir temas transversales como la inclusión, como la igualdad de género. Creo que el deporte promueve esa igualdad de oportunidades y de derechos que tiene que existir entre hombres y mujeres. Había un problema claro en cuanto a la generación de recursos. Dentro de la ley estamos estableciendo nuevos mecanismos para que se generen más recursos para el deporte. Ya hablábamos de uno de ellos. Ya no podemos depender solo del Estado, tenemos que incluir a las empresas privadas y el dinero que ellas puedan aportar para los deportistas. ¿Qué incentivos podemos generar a la empresa privada para que vuelva sus ojos al deporte? Bueno, conversábamos sobre esta propuesta que hicimos en la Asamblea de que la empresa privada pueda deducir los costos y gastos que invierte en patrocinio deportivo del impuesto a la renta. Actualmente ya puede deducir, es decir, esa deducción ha existido, pero había un límite, que era del 4% del total de los ingresos. Con el tratamiento de ese tema aquí en la Asamblea, el SRI hace un cambio en el reglamento y aumenta ese límite hasta el 20%, es decir, que las empresas tienen más espacio para poder invertir más en deporte y poder deducir más del impuesto a la renta. Eso es un incentivo per se. Hablándolo para que la gente nos entienda, del techo de ganancias, el 20% iba destinado para los deportistas. No. ¿Cómo lo entendemos? Una empresa invierte en promoción y en publicidad, ¿no es cierto? Sí. Digamos, de cualquier tipo. Y dentro de ese rubro, la empresa tiene que incluir
el patrocinio deportivo. Es decir, si un deportista se acerca y pide a la empresa un auspicio, tiene que incluir en el rubro de promoción y publicidad el dinero que le entrega a ese deportista. Con un techo superior al 20%. Que antes era el 4% de los ingresos. La empresa puede entregar cuanto ella crea financieramente que pueda hacerlo, pero la deducción de ese aporte antes podía ser lo máximo en el 4% del total de los ingresos. Ahora puede hacerlo en el 20%. Entendido. Entonces se amplía ese límite y eso es algo beneficioso. Pero hay muchísimas otras formas de hacerlo. De hecho, el presidente de la República ha planteado a partir del triunfo de Richard Carapaz que se puedan quitar los aranceles a la importación de bicicletas de competencia. Ahí le tengo una repregunta. ¿Eso ya no existía? No, no existía. Es ¿Desde falso, el 2016 no existía? Es falso ¿Desde la reglamentación y la emisión del decreto que ya estaba en vigencia? ¿Año 2016? Si es que usted revisa el decreto, lo que hace es definir un procedimiento para que las federaciones y asociaciones puedan importar bicicletas e insumos deportivos. ¿Con exoneración de aranceles? Claro, pero para federaciones y asociaciones provinciales y nacionales solamente. Te da el procedimiento para eso. La medida entiendo que ahora es abrir para que todas las bicicletas de competencia sean importadas sin aranceles para cualquier persona. Ahora, desde mi punto de vista, eso sigue siendo sesgado, solamente para un grupo de personas que hacen ciclismo y que son de élite. Nosotros hemos propuesto, y creo que es una posición del grupo, que esto se pueda ampliar. Otro ejemplo que hace Colombia y que es interesantísimo es que del dinero que tú tienes que pagar ya de impuesto a la renta al final del año, tú puedes como empresa sacar una parte de ese dinero y entregarle a los deportistas directo. Esto es muy interesante porque igual es dinero que tú tienes que pagar al SRI. Digamos, si yo como empresa tengo que pagar $100,000, ya no le pago $100,000 al SRI, sino le pago solamente 80,000 y 20,000, dependiendo del porcentaje, la entrego directo a los deportistas. Pero entonces, esta política no es discriminatoria porque uno creería, bueno, el deportista que tiene más opciones, por ejemplo ahora, Richard Carapaz, frente a su primo de mismo apellido Carapaz, que recién compitió en los Juegos Nacionales en Carchi, ganó en el velódromo allí. ¿A quién le va a entregar la empresa privada? ¿A Richard Carapaz o a su primo? En principio a Richard Carapaz, y eso es uno de los temas que nosotros sí identificamos. Claro. Y por eso es que todas estas propuestas siempre deben venir acompañadas de reglamentos y de ya procedimientos que establezcan justamente esta asignación. No puede darse que solamente los deportistas más conocidos sean los que obtengan recursos. Porque eso podría suceder. Entraríamos en un círculo vicioso, ¿no es cierto? Claro. Y las personas o deportistas que tienen la capacidad pero no tienen los recursos nunca llegarían a ascender. O que están empezando y no son visibles, no pero también se convertiría en algo motivador. Porque si yo quiero estar o ganar o recibir los recursos que en este caso podría recibir con el ejemplo de Richard, tengo que ganarme ese espacio. Pero sí debería haber también puntualidades para que todos reciban, pero obviamente el que está ganando más triunfo tiene que ganar más. Y eso motivaría a los chicos que están allá. Yo quiero llegar allá, no solamente por vestir la maglia rosa, sino porque a lo mejor voy a ganar un incentivo. Claro, pero porque también el deportista élite necesita mayores implementos, tal vez una bicicleta de mejores categorías, el equipo que lo acompaña, no sé. Claro, en Colombia ¿cómo funciona? Y es muy interesante. Crean un equipo en donde están los mejores, pero también están deportistas que están en ascenso, de 15, 16 años. Formación. Y el apoyo se lo dan no por deportistas, sino se da por equipo. Entonces, de esa forma, el deportista más conocido, el que más capacidad tiene, apadrina a otros deportistas que también comparten ese apoyo que reciben de la empresa privada. Entonces, de esa forma evitas que solamente uno surja, sino que van surgiendo quienes están arriba, pero también ese semillero que se va creando abajo. Entonces, hay un sinnúmero de formas de hacerlo, hay un sinnúmero de mecanismos, de herramientas, de incentivos que se pueden dar para que hayan más recursos. Y yo creo que el Ecuador tiene que ir hacia eso, ¿no? Nosotros hemos conversado que ya no podemos depender solo del Estado para la generación de recursos. Sí, el Estado tiene que garantizar las políticas públicas, nosotros como asamblea que la norma vaya hacia garantizar los derechos de los deportistas, pero tenemos que ser más creativos en el poder incentivar para que hayan nuevos recursos que lleguen a los deportistas y de esa forma potencialicemos el deporte en el país. Esto en cuanto a los deportes que tradicionalmente no los vemos o que los conocemos
por la coyuntura, el ciclismo, la marcha, Carla Heredia ahora en el ajedrez. Pero ¿cuál es la realidad en el fútbol, asambleísta Carlos Vera? Allí es netamente privado. Exactamente, porque hay que resaltar algo, ¿no? Una cosa es el deporte profesional y otra cosa es el deporte amateur, el deporte que no tiene esa capacidad de profesionalización o que tiene los recursos netamente diferentes, ¿no? Yeah. Entonces hay que diferenciar mucho esa diferenciación. Nosotros, más que nos preocupa muchísimo, en el caso que hablamos, es el deporte amateur, que es la que no tiene esta garantía, no tiene justamente normativas que vayan de una u otra manera a garantizarle justamente el apoyo. Porque el deporte profesional, de por sí solo tiene su auspiciante. Claro. Ellos lo buscan. Allá lo buscan. Acá el deporte amateur hay que irlo a buscar. ¿Pero por qué? Porque no hay una política pública que garantice, como decía Sebastián, les garantice, les dé esa oportunidad de ir a buscar también. Por eso también en el reglamento hay que no dejar abierta la situación, porque si no, yo como empresa voy a ir directamente a auspiciar al deporte profesional, cuando tiene que ir orientada justamente donde no ha llegado la ayuda. Y es verdad lo que decía, yo comparto la situación de que la ley del 2005 incluso era mucho mejor en algunos casos que la que se aprobó. La vigente. Por ejemplo, quitarle, ahí compartimos totalmente, quitarle la asignación presupuestaria que tenía con respecto al porcentaje de las llamadas telefónicas fue un error terrible. Ahí caemos en el hecho de que el Estado no puede totalmente garantizar de una u otra manera los recursos necesarios para el deporte y por eso tenemos que urgentemente buscar los mecanismos, pero las empresas necesitan tener esa garantía jurídica para poder hacerlo. ¿No iríamos a la privatización del deporte? ¿Caer en la otra Ahí orilla? también voy. ¿Por qué es la estatización? Ahí también voy, porque en el momento, ¿por qué también hubo la necesidad? Yo fui presidente de una federación y hubo la necesidad, sí, de una u otra manera el Estado intervenga, porque el mecanismo anterior le daba a que los dirigentes deportivos estuvieran enfrascados ahí años sobre años. Habían dirigentes que tenían hasta 30 años en funciones y se intercambiaban. Un año uno, el otro año el vicepresidente, el otro año y se cambiaban. Y así estaban 20 años, 30 años. Algunos de ellos. Cuando cambia la forma, por eso digo, hay cosas que están bien de la ley, hay cosas que hay que mejorarla. Y esto, en normativa de cómo la situación de elección de dirigentes permitió que estas personas que estaban enfrascadas como dueños, obviamente dieron un paso al costado. Y es un tema sensible, ¿por qué? Porque el Estado sigue siendo actualmente el mayor aportante al deporte, siendo insuficiente, es el mayor aportante, a excepción de ciertas federaciones. Aquí hay que destacar Concentración Deportiva de Pichincha, Guayas, que muchas veces generan en autogestión la misma cantidad de recursos que reciben como asignación. ¿Y Azuay cómo se encuentra? Azuay también. Azuay es una de las provincias que también más genera recursos como autogestión. Incluso su presupuesto, casi alrededor del 90% se le va en gasto corriente. Claro. El 90%. Y con un 10%, si ellos no tuvieran la autogestión que generan, realmente fuera terrible. Y es una provincia. O sea, todo el presupuesto se le va en pago de sueldos y salarios. Claro. Lo que les queda es muy poquito, y sin embargo es una provincia que siempre está en situaciones estelares. Hoy día en los Juegos Nacionales está en tercer lugar, claro, siempre compitiendo ahí con Pichincha y Guayas, que son fuerzas. Bueno, pero porque claro, Imbabura siempre es fuerza, porque en este tipo de disciplina, Manaví está en cuarto lugar actualmente. Yo hago un seguimiento porque vivo y convivo todavía, como me siento todavía parte de la dirigencia, pero sabemos que hay provincias que no tienen esa oportunidad de poder autosustentarse con los recursos. Por ejemplo, uno de los errores terribles que se hicieron fue quitarle la exoneración de los servicios básicos. Ojo, sí había situaciones puntuales que podía haberse hecho. Por ejemplo, y una de las conclusiones o por qué se hizo fue que, por ejemplo, aquí en Pichincha se utilizaba el Estadio Olímpico de Atahualpa para el fútbol profesional. Y era el fútbol profesional el que utilizaba el estadio en las noches, no el deporte amateur. Entonces la exoneración era para el deporte profesional amateur, pero se lo estaba aplicando en el profesional. El Coliseo Rumiñahui constantemente es verdad, utilizado para conciertos. Es una manera de hacer autogestión, pero hay un consumo de luz, de agua, de todo, y eso estaba exonerado. Lo que sí debió haberse hecho, lamentablemente, por eso digo,
la ley, la reformaron en un capricho de 4 o 5 personas y se aplicó mal. Porque sí se puede haber dicho, ¿sabe qué? Está bien, vamos a exonerarles, por ejemplo, un tanto por ciento de kilovatios hora o de agua potable. Pero con la normativa, como a todos se les aplicó de la misma manera, salieron perjudicadas las ligas barriales, las ligas cantonales, las federaciones deportivas provinciales que no tienen esa. Y hoy día tenemos un sinnúmero de problemas porque la mayoría tienen juicios coactivos con la empresa eléctrica, con el agua potable, porque ya ese recurso que recibían anteriormente era un recurso que año a año crecía con la asignación que había. Iba en crecimiento y era lógico. Y sin embargo, con la nueva asignación, la nueva modalidad fue decreciendo y obviamente los problemas se suscitaron. Mire, yo en Manaví tengo conocimiento de ligas cantonales que están en acefalía porque ni los recursos que les llegan les alcanzan para pagar a los funcionarios que contienen y nadie se quiere hacer cargo. Pero ojo, esto no es culpa ni del gobierno actual ni de la ministra, o sea, hay que reconocer esto. Es un tema que ya fue heredado. Y que tenemos nosotros la obligación, eso sí, trabajando en equipo, Sebastián lo ha dicho claramente, cómo trabajaba el equipo ciclístico para lograr el objetivo de alguien. Nosotros tenemos que trabajar unidos. Hay que emular con esto. Para justamente, en base a la experiencia, poder ayudar a crear una normativa que garantice, eso sí, la posibilidad de que los deportistas sean atendidos como debe ser. Y con ello se perdieron coliseos, el Julio César Hidalgo en el box. Exactamente. En el sector del Atole, en el centro histórico de Quito, para el box. No hay los recursos necesarios, no hay los recursos para mantenimiento. O sea, ya no hay los recursos. O sea, llegan los recursos y los recursos son a veces para pagar el personal, pero no hay para el mantenimiento. Y hubo una política pública anteriormente que pensaban de que todos estos escenarios, como son rentados por el Estado, eran gratis y cualquiera los podía utilizar. Cualquiera lo podía utilizar. Ahora, en cambio, se está implementando de que las federaciones o organismos deportivos implementen la autogestión. Es verdad, son gratis, pero para los deportistas. Claro, y ojo que es importante que esa autogestión tampoco es que puede ser indiscriminada y sin control. Eso es muy importante porque bien regulada. Ha sucedido que, y tenemos quejas al respecto, que se cobra por una infraestructura deportiva, entradas para ver un partido de fútbol, de básquet, y la federación no reporta esos rubros, no reporta esos ingresos. ¿Para qué se utiliza el dinero? Eso es una buena pregunta. Por eso es que dentro de la ley uno de los temas fundamentales es precisamente generar esa transparencia en el uso de los recursos, pero no solo financieramente, porque tú como institución pública puedes decir que has invertido y que tu devengado del presupuesto es tanto por ciento, pero no solo es de eso, sino también es lo cualitativo. ¿En qué has invertido? ¿En qué deportistas? ¿En qué planes? ¿En qué programas? Un detalle de todos los recursos. Exactamente. No solo de los públicos, sino también de los recursos, como se llaman, de autogestión. Eso es fundamental. Por eso es que la regulación es importantísima para evitar todos estos vicios que se pueden dar. Podemos generar 1000 formas de que haya más recursos para el deporte, pero si no hay una regulación clara, entonces estaremos cometiendo un error. Y claro, para eso la ley cumple un rol fundamental. Para acotar algo ahí, es verdad, o sea, los recursos de autogestión deben ser controlados totalmente. ¿Por el Estado? ¿Por la Secretaría? Bueno, ustedes saben que igual esos recursos son auditados, son controlados, pero la Secretaría del Deporte tiene dentro de cada zona las coordinaciones zonales que son las encargadas también de regular. Pero la ley, porque la discusión es, asambleísta, si me permite, la discusión es, bueno, si son recursos privados, ¿entra a la Contraloría? A ver, a vigilar. Ahí tenemos también una situación que también es para mucho debate. Los organismos deportivos son entes privados, pero que reciben fondos del Estado. Claro. Privados, pero reciben fondos del Estado. Y la infraestructura es pública y se está cobrando entradas. Exactamente. Entonces hay una combinación. Es un tema que hay que realmente, pero es un tema constitucional, ¿no? Es muy sensible. Pero yo decía, la ley actual sí dice de que los fondos que se obtienen por autogestión deben ser destinados única y exclusivamente al fomento deportivo. Fomento deportivo quiere decir única y exclusivamente a la preparación de deportistas, infraestructura deportiva. Lamentablemente, claro, exactamente, todo conlleva eso. Eso dice la ley, la ley actual. Lo grave es lo que dice Sebastián, que muchas veces alquilan un escenario deportivo, pero esos recursos no entran. No son auditados. Y se pagan un autosueldo. O sea, esos son el tipo de cosas otra situación puntual que hay que evitar, también que hay que conocer
y que afortunadamente, por eso yo resalto, y eso es una de las cosas, al margen de toda la problemática que podemos tener actualmente en el país, una de las cosas que más me lleva de motivación es que por primera vez se le está dando el interés y la importancia al deporte. Claro que sí. Asambleístas, nos quedan pocos minutos y no podemos dejar de lado, tenemos un último tema y es la ley para prevenir y erradicar la violencia en los escenarios deportivos. Voy a empezar por usted, asambleísta Sebastián Palacios. Esta normativa está en vigencia ya en nuestro país y fue entregada a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Cuándo entra plenamente en vigencia? ¿Se la puede hacer palpable, visible? ¿Cómo está trabajando aquello? Bueno, debo decir que los créditos de la creación, el desarrollo y la redacción de la ley se los lleva Carlos, porque él fue el proponente. Pero nosotros, como grupo parlamentario, hicimos algunas acotaciones, observaciones a esta ley. En principio, la ley lo que busca es que las familias ecuatorianas puedan regresar a los escenarios deportivos. Vemos con mucha tristeza que los partidos de fútbol de renombre, si es que regresamos a ver a los graderíos, no vemos familias, no vemos niños, no vemos mujeres. Y les preguntamos por qué, y es por el miedo de que un acontecimiento de violencia ocurra. Ese es el objetivo principal y hacia allá estuvo enfocada la ley. La ley es interesante porque no solo se enfoca en la sanción. ¿Sanción a quiénes? A quienes tratan de ingresar con un cuchillo, con una bengala, con un machete, que ha pasado. Que uno creería que es impensable, ¿no? Si uno va a disfrutar del evento. Pero... Pasa y se ha encontrado ese tipo de armas de todo tipo. Entonces, sanciones para ellos, sanciones para quien ingresa a la cancha, sanciones para quien genera una gresca dentro del escenario deportivo, que lance algún objeto a la cancha. Las sanciones son importantes, pero lo que yo más destaco de esta ley es la parte preventiva. Te genera todo un sistema de prevención en el que articulan varias instituciones, desde la policía, la fiscalía, la seguridad privada que debe contratar. El mismo organizador deportivo debe cumplir con ciertos requisitos, sacar algunos permisos, para garantizar que todo evento deportivo, desde su planificación, cuente con todas estas instancias de seguridad para evitar que sucedan estos actos. De nada sirve solo sancionar, que es muy importante y consta en la ley, pero ¿cómo prevenirlo? Y la ley creo que hace un muy buen trabajo en ese sentido. Vamos entonces con el autor de esta normativa, asambleísta, detalles. Bueno, yo creo que todos fuimos partícipes, pusimos nuestro granito de arena en base a la experiencia de esta normativa jurídica, muy necesaria porque constantemente estamos evolucionando en el tema deportivo y si nosotros en algún momento queremos ser parte, queremos ser sede de eventos mundiales, internacionales, pues uno de los requisitos máximos que piden las autoridades es que tengamos una normativa que de una u otra manera garantice la seguridad y que también sancione aquellos actos que van en contra de los principios básicos del deporte. Yo quiero destacar aquí el aporte fundamental, primero el grupo parlamentario del deporte, los compañeros asambleístas, porque el apoyo fue siempre incondicional, la Policía Nacional, la Fiscalía, Judicatura, Secretaría de Gestión de Riesgo, el ECU 911, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Ministerio de Educación, la parte comunicacional. Me llenó mucha alegría ahora en los partidos de un estadio aquí de Liga de Quito, donde antes del partido se daba a conocer los alcances de la normativa y en el entretiempo también se le daba a conocer a la ciudadanía, porque eso es parte también, y también que los medios de comunicación en esta normativa también los incluye. Escuelas y colegios también, ¿no? Claro, exactamente, en la parte del Ministerio de Educación se incluye, incluso tienen ellos, ya mismo se les cumplen los 60 días para crear ellos una forma dentro de su malla curricular de una manera así. Esa es una disposición. Tiene que dentro de su malla curricular, ¿qué tienen que implementar? Alguna materia que vaya justamente a inculcarle a los chicos, a enseñarles los alcances a lo mejor de la normativa y a inculcarle que este tipo de situaciones van en contra de los principios de lo que es el reglamento del deporte. Eso, por ejemplo, no se lo Y conocía. como tú le decías, el 30 de abril fue publicada en el registro oficial, ya está en ejecución. Ahorita se está trabajando justamente dándole a conocer a todos los entes que son los encargados de hacer de que esta normativa se ponga en práctica y ojalá, como lo decía Sebastián, esta ley tiene un objetivo fundamental que es la prevención, pero también tiene que sancionarse, porque era lo que no pasaba anteriormente. Un sinnúmero de situaciones de hechos vandálicos y violentos que se han dado en los diferentes escenarios deportivos y sancionado el estadio, sancionado el escenario. Pero sancionado como contravención, me parece que como contravención, o sea, sancionado, pero puntualmente la parte de organizativa sancionaba al escenario. En fin, es el club, pero
persona que inducía, la persona que realmente cometía la infracción estaba libre. Y, por ejemplo, una institución era sancionada con la prohibición de jugar en Pichincha. Si iba a jugar a Tungurahua, claro, el afectado era él, la institución. Pero la persona que hacía o cometía la falta simplemente se desplazaba a Tungurahua y a lo mejor allá también iba a cometer la misma infracción. ¿Y cómo lo identificamos? Bueno, ahora justamente las instituciones tienen un sinnúmero de mecanismos para poder identificar aquellos actos. Dentro de la construcción de esta ley, la Policía Nacional justamente nos daba a conocer cuál es el trabajo que ellos hacían, incluso de inteligencia previo a un evento, durante el evento, cómo localizaban y veían con el sistema de circuito cerrado, que ahora es obligatorio, el sistema de cámara, que es una normativa no solamente en esta ley, es algo que la misma Federación Internacional les obliga a tener en todos los escenarios deportivos y la Liga Profesional ahora también. Es decir, ¿siempre estuvo identificada la persona violenta? Lo sacaban del escenario deportivo, lo llevaban a lo mejor ante un juez y el juez encontraba que no tenía ninguna normativa que lo podía sancionar para aplicarlo. Incluso, sí, porque no se sancionaba dentro de los escenarios, sino más bien si hubiese cometido por fuera de los escenarios. Así es. Ahora, pues justamente esta normativa le da los elementos necesarios para que la persona que identificada sea retirada del escenario, sea sometido a los procesos legales correspondientes de acuerdo a la infracción y sea sancionado, ¿no? Hay multas de privación de libertad, multas económicas, prohibición de ingreso de escenarios deportivos, de acuerdo también a la gravedad de la infracción, ¿no? Vuelvo, repito, esta es una situación que ojalá no se aplique, pero no se aplique porque no se cometan las infracciones y de una u otra manera demos un mensaje positivo al mundo de que vamos avanzando. En una reunión que tuvimos incluso con miembros de la Policía Nacional nos comentaban que habían tenido una reunión en Paraguay de algunas instituciones de seguridad del continente y se llenaban de alegría de ver que Ecuador tiene por fin una normativa que son pocos los países, creo que Colombia lo tiene, pero son pocos los países que tienen este tipo de situaciones, más que lo que hacen en algunos países lo es prohibirle que se juegue con barra visitante. Eso no podría ser, porque eso va en contra. En el clásico Boca-River, justamente porque no hay normativas que sancionen este tipo de hechos. Así que ojalá cumpla el objetivo por el cual, y aquí tenemos una responsabilidad nosotros también de hacer el seguimiento para que se aplique como debe ser. Yo puntualizaría solo dos cosas que son importantes de esta ley, y es que no solo se enfoca en el fútbol. Así es. Cuando recién se armaba la ley se hablaba del fútbol porque ahí es donde más eventos de violencia se han dado, claro, lamentablemente. Pero hablamos del deporte en general y eso es fundamental decirlo. Y lo segundo es también indicar que dividimos dentro de la ley la rigurosidad de los requisitos que deben cumplir en base al tipo de evento. Porque claro, una de las quejas eran las ligas barriales hacen eventos deportivos todos los fines de semana y no van a poder cumplir con instalar cámaras, con sacar permisos, etcétera. Pero entonces, depende, porque, por ejemplo, lo que hay muchas riñas ahí también, sí. Claro, sí. Una final campeón de campeones, por ejemplo, en la Liga Barrial. Y usted ha dicho algo que es clave. Usted ha dicho que es clave. No es dependiendo del evento per se, el título del evento, sino en base a el aforo que vaya a tener ese evento. Entonces, en un fin de semana tendremos 20 asistentes a ver el partido de la Liga Barrial, pero en una final tendremos ya ahí sí cambian los cientos y miles, entonces los requisitos ahí cambian los requisitos. O sea, la preocupación en este caso, como dice Sebastián, ya ahí se activa la pieza de seguridad de acuerdo a quizás ya cuando se han hecho las investigaciones o ya hay un panorama de inteligencia de que ese partido o ese evento deportivo, porque a lo mejor no puede ser fútbol, puede ser una final de atletismo, de básquet, claro, por ejemplo, pero que sabemos que va a tener un aforo totalmente lleno, entonces ahí se activa totalmente los mecanismos y se cambia la figura. Claro. Y lo último, que la ley, como en absolutamente todo, la ley no es un fin, es una herramienta, se necesitará del compromiso de los equipos de fútbol, se necesitará del compromiso del Ministerio de Educación, se necesitará el compromiso de los medios de comunicación también, para que no, a través de palabras, a través de incitaciones, no promuevan este tipo de actos, sino más bien que los juzguen, que no lo veamos como algo normal y que promovamos lo que realmente es el deporte. El deporte es familia, el deporte es trabajo en equipo, el deporte es alegría, es sonrisas, es compartir. Hacia allá tiene que ir nuestra educación, nuestros mensajes comunicacionales también. Así es que dependerá también del compromiso de toda la sociedad para que esto se pueda dar en nuestro país. Muy bien, asambleístas, les quiero agradecer su presencia aquí en Tercer Debate para hablar de un tema alejado de la coyuntura política
pero muy cercano a la coyuntura deportiva, que también se discute aquí en la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros, amigas y amigos. Este ha sido una mirada distinta respecto de los logros que ha alcanzado nuestro país, los deportistas de nuestro país en las diferentes disciplinas. Y nosotros también hemos querido abordarlo desde otra mirada. Gracias, amigas y amigos, y nosotros nos encontraremos en una próxima edición en este su programa Tercer Debate.